Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos nuevamente junto a ustedes a través de INAF TV. Hemos estado durante todos estos 4 meses, ya vamos a cumplir, entregándoles diferentes tópicos, análisis, temas de conversación, temas importantes también del ámbito del deporte, de la salud, de la condición física. En fin, queremos siempre ser una alternativa diferente también de educación, por cierto. Y hemos esperado mucho el día o esta instancia en que las autoridades dieran, entre comillas, el visto bueno para comenzar a normalizar el tema del fútbol. Un tema que se ha visto en muchas áreas, en el área administrativa, en el área psicológica, un tema también complejo, y en el área física. Y por eso quisimos invitar no a uno, sino que a dos. ¿Ah? Y a uno que le vamos a dar la bienvenida, porque estuvo incluso coviteado ahí, como es nuestro partner Rodrigo Carrasco. Los saludamos a los dos, ya los tenemos aquí en pantalla. Y Manuel Astorga, bueno, Manolo desde muchos años amigo también, pero por sobre todo gran profesional de la preparación física para hablar justamente de este tema que nos apasiona. Bienvenidos a ambos, Manolo, Rodrigo, y gracias por estar acá compartiendo con nosotros. ¿Cómo está? ¿Cómo está Rodrigo? Feliz de estar de vuelta acá. Después de, como tú dijiste, estuve medio averiado, pero ya estamos aquí de nuevo con hartas ganas de empezar, con solcito ayer. Hoy día me acordé de usted porque le gusta el calor. Hoy día con frío de nuevo, abrigaditos, pero salió el sol para el fútbol, que eso es lo importante y eso es lo que vamos a conversar con Manuel. También, Manuel, bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, Rodrigo, un gusto de conocerte y claramente un placer estar con usted. ¿Para qué decir Rodrigo Vargas, amigo de una vida prácticamente, donde para mí va a ser grato verte, porque ya hace mucho tiempo, Rodrigo, que no nos vemos personalmente, pero siempre es grato poder contar con nuestra conversación en conjunto, así que feliz. Bueno, entremos un poco en materia. Manolo, ¿cómo recibiste tú o cómo lo analizas tú esta ya derechamente esta vuelta a la normalidad en la preparación física que a la luz de la condición de un deportista es, y después también se la traspaso, le pego el pase de 50 metros también a Rodrigo para que también lo analice desde su punto de vista, esta vuelta, ¿cómo lo analizas? Sobre todo el punto de vista físico para los jugadores. Bueno, positiva, del momento que se puede volver a insertarse a una forma más normal de entrenamiento, debido a que yo no sé si históricamente ha existido un parate tan largo como el que han tenido, porque 4 meses no es un tiempo menor. Y claramente que más allá de que se hayan planificado actividades para poder tratar de sostener y evitar al máximo el desentreno total, la situación obviamente que es positiva porque van a poder de alguna u otra forma volver a trabajar con mediana normalidad, más allá de cumplir con todos los requisitos que la autoridad sanitaria impone. ¿Y para ti, Rodrigo? Que también Sí, ves el es tema ese. complicado porque es complicado es complicado sobre todo para los profesionales que trabajamos en el ámbito del deporte, de la educación física, del ejercicio, poder también imaginarnos qué es lo que viene. Y en eso quería basar un poquito mi pregunta hacia Manuel y preguntarle cómo planificaría él los entrenamientos en estos meses venideros con más incertidumbres que certezas, Manuel. Es una muy buena pregunta y tiene muchas aristas, lo que lo condiciona y otro la respuesta. Yo, lo primero que en esta situación regular que se ha provocado a nivel planetario en la actividad que nos convoca, en este caso puntual estamos hablando del fútbol, pero la actividad deportiva en general, es una situación que va a demandar de manera absoluta a ver qué tan bien preparados en cuanto a conocimiento van a estar los cuerpos interdisciplinarios, partiendo por los cuerpos médicos y para qué decir el staff técnico, donde me parece que aquí el preparador físico, los profesores de educación física van a tener que apelar a todo el nivel de conocimiento, producto de que se puede inferir cuáles van a ser los deterioros desde el ámbito cardiovascular y respiratorio, desde el punto de vista de algunos aspectos fisiológicos puntuales de lo que el fútbol demanda. Entonces, en todo orden de cosas se van a ver enfrentados los profesionales a situaciones que son nuevas. Lo primero que yo haría, lo primero, sin lugar a dudas,
es poder constatar con conductas de entrada en cuanto a evaluaciones fisiológicas, funcionales y también desde el ámbito psicológico, a ver cómo esta unidad funcional llamado Juanito Pérez ingresa a reinsertarse a una situación que ha sido tremendamente lacerante y totalmente distinto. Entonces, lo primero va a ser evaluar de forma concreta varios elementos para saber exactamente cuál fue la involución en todos estos grandes y pequeños aspectos para poder de ahí, en virtud de aquello y ese manejo de información recogida, poder emitir un juicio y un planeamiento que permita, en el tiempo que corresponda, poder resarcir este deterioro que sin lugar a dudas se ha provocado. Comparte un poco eso, Rodrigo, ¿no? Sí, absolutamente, absolutamente. Creo que el trabajo a nivel individual, y no solo en el factor que menciona Manuel, que es el factor físico, básicamente psicológico, sino también en un factor, se agrega el factor importante que es el factor de salud, porque previo a esto me imagino que los clubes irán a tomar un test para descartar que un posible COVID. Sí, bueno, Entonces, hay protocolos, ¿no? Hay protocolos muy marcados para eso también, sí. Que hay vamos fase a ver. 1, fase 2 y fase 3, y eso se tiene que correcto. cumplir. Hablando de esto, Manuel, ¿tú crees viable un buen regreso de la actividad en el fútbol sudamericano? Un fútbol que está lleno de falencias en varios ámbitos, digamos. No, yo no creo que vaya a ser fácil la tarea. Yo creo, fíjate que estaba revisando durante todo este tiempo, producto de mi trabajo en ESPN y en Red Bull, donde tengo que entregar datos concretos. Fíjate que nosotros funcionamos, los profesores de educación física, funcionamos y nos formamos en base al seno científico. Entonces, la evidencia científica es la que nos va a permitir en forma más concreta, con todas las dificultades que ya hemos planteado, a poder tratar de minimizar al máximo el riesgo de lesiones que se van a provocar. Fíjate que en Europa, con la instalación o la reinserción a la competencia, primero la Bundesliga, después la Liga de Portugal, la Premier League, después apareció la española y ahora último está la Liga italiana. Y los porcentajes de lesiones, tanto musculares y articulares, no son menos, se elevaron 5 o 12 por sobre periodos normales. ¿Qué significa volver a trabajar y ver a trabajar e insertarse a una actividad más medianamente normal, donde los preparadores físicos y los cuerpos técnicos tendrán que cautelar al máximo la posibilidad de tener un crecimiento paulatino del esfuerzo, en todo orden de cosas? Y hay un aspecto que no es menor, que es la transferencia de lo que se entrena al campo de juego. Y aquí hay un deterioro que pocas veces se puede cuantificar, más allá que se puede ver, para poder constatar que van a haber deterioros desde el punto de vista propioceptivo, porque han entrenado sin requerimiento técnico. Eso va a significar que este aspecto propioceptivo, claramente que son los terminales nerviosos que están a nivel articular, van a tener que ser readiestrados, reeducados, para evitar al máximo este tipo de lesiones que podrían ser provocadas producto del requerimiento biomecánico al cual se van a ver enfrentados los jugadores. Entonces, un sinnúmero de elementos que hay que considerar antes de reinsertarse a la competencia. A ver, lo primero lo dijimos, todos los protocolos que se tienen que cumplir, fase 1, fase 2 y fase 3, que la podemos explicar incluso, recién ahí, porque esto es solo autorización para entrenar de manera diferenciada en esta fase 1, fase 2 y fase 3. Una vez que estas fases se superen, vendrá recién la posibilidad de que se autorice a competir, con todos los requerimientos que van a haber. Y en esa instancia, aquí hay algo que me preocupa. Se ha planteado de que al menos 4 semanas deberían tener los clubes nacionales para que vuelvan a competir. Y no es suficiente 4 semanas. La evidencia científica establece que tú al menos debes volver, después de un parate importante, tú debes imprimir, tú tienes que trabajar al menos el 50% del periodo total que tuviste parado. Eso significa, Chile estuvo 4 meses, requerirás al menos 8 semanas de preparación. Entonces me parece absolutamente insuficiente, digo, en la teoría que se plantee la posibilidad de solo entrenar 4 semanas, pensando en el último club que se incorpore a esta reinserción al entrenamiento. No sé si me explico. Sí, o sea,
de nuevo nos saltamos un estamento tan importante como somos las personas dedicadas a la educación física y el deporte, los especialistas, digamos, ¿no, Manuel? Mira, yo no sé si se lo han saltado, porque si hay alguien que es altamente capacitado en esta comisión de retorno, es el doctor Fernando Yáñez. Sí. Es un médico junto con su hermano Roberto Yáñez y otros número de profesionales que están asesorando a la NFP. Claramente deben haber pensado y establecido y sugerido que este tiempo es importante. Y aquí viene lo político. Porque lo político obliga a muchas veces transgredir justamente lo que la fisiología te dice. La fisiología es matemática pura. La fisiología, los procesos fisiológicos, los procesos histológicos regenerativos, los procesos de instalar cambios significativos, evidenciables en ámbito estadístico, números, son unos y no son otros. Entonces, cuando políticamente se requiere tratar de terminar el torneo lo antes posible, metiendo un volumen de partidos, un volumen de trabajo, donde el tiempo nos da de aquí a final de año, me parece un despropósito. Creo que debería cautelarse primero la salud de los jugadores, de los deportistas, para que se reinserten con el menor factor de riesgo de lesiones posible, manejar todas las variables, dependientes e independientes del rendimiento. Manolo, eso que tú señalas va un poco de la mano de la ansiedad que tenga el deportista también por volver, ¿no? Porque está eso interno después de tantos meses, esas ganas de romperse, de reventarla, de querer hacerlas todas, de esa explosión prácticamente como un niño de volver al tema de la cancha, ¿también puede ser un factor de riesgo o es manejable? O sea, a ver, yo siempre he pensado, y tú me conoces al revés al derecho, Rodrigo, yo pienso que los seres humanos funcionamos mejor por convicción y no por imposición. Eso es una cosa. Ahora, el deportista en la medida que tenga conocimiento absoluto de lo que está haciendo, por qué lo está haciendo y cómo lo está haciendo, va a tener más conciencia de los riesgos que puede correr. Entonces, desde ese punto de vista me parece que cobra vital importancia el técnico, su preparador físico, el staff interdisciplinario encabezado por un deportólogo y también entra a tallar lo que es un psicólogo. ¿Esto por qué? Porque sin lugar a dudas, a ver, de nada sirve entrenar si no compites. Y por natura, el deportista entrena para competir. No existe nada más enriquecedor, nada más gratificante que la competencia para un deportista. Entonces, saben y muchas veces saben que es muy tedioso, muy cruento, muy monótono, muy destructivo desde el ámbito psicológico y biofísico el entrenamiento propiamente tal de la alta competencia. De hecho, no es sinónimo de salud. Y es ahí donde el deportista tendrá que tener el resguardo, la contención y la templanza para poder entender que aquí hay procesos que hay que cumplir para que se reinserte con mayor resguardo a la competencia. Sí, mira, yo tuve la oportunidad, Manuel, Rodrigo, de conversar con un gran doctor, y más allá de un gran doctor, una gran persona que es Alfredo Mirraji, y comentamos un poquito acerca del tema del protocolo que se refiere Manuel, y él me dice que el protocolo, la verdad, está bien escrito, en la letra está más o menos bien, Sí. me dice, pero el tema es que si no hay una fiscalización de la cantidad de test que se hacen, de la trazabilidad y del tema de la sanitización, por ejemplo, no va a resultar, el cuento no va a resultar. En los países que ha resultado había una inversión tremenda, había un gasto en varias cosas que esa es más o menos la pregunta. ¿Tendremos esa posibilidad? ¿Será efectivo eso? Es que lo que estás planteando es muy importante y tiene una sola respuesta. Todas las normas, todas las leyes, no leyes, todas las normas, todos los protocolos son perfectos en la teoría. ¿Dónde se rompen y pasan a ser imperfectos? Cuando interviene el hombre. Porque si el hombre no es disciplinado y no cumple a rajatabla lo que se está no sugiriendo, imponiendo, y lo transgrede, claramente que el protocolo no va a servir. ¿Por qué? Porque este elemento variable llamado hombre, ser humano, flexibiliza muchas veces todo. De hecho, hay situaciones en otros ámbitos de la actividad humana, hasta casi comportamientos anárquicos. Entonces, si no se cumplen los reglamentos, las sugerencias
lo que tanto han propuesto los buenos profesionales que han trabajado latamente en esta situación, la pueden romper justamente los deportistas. Si es que no cumplen a rajatabla lo que se está indicando. Y de acuerdo a tu experiencia, Manuel, el futbolista, generalicemos, estamos generalizando, ¿está facultado, está capacitado para aceptar toda esta norma? Como por ejemplo una que leí que es muy clara. Va a tener que ser un ente muy individualista, muy individual, ¿ah? A diferencia de antes que compartía con el compañero de pieza, que la comida. Tú que has tenido esta experiencia con deportes individuales como el tenis, al igual que Rodrigo, casi hay una especie también de transformación. ¿Estará el futbolista preparado? ¿Deberá recibir una preparación, valga la redundancia, previa, psicológica para entrar a este detalle? ¿Este es el primer paso? ¿Cómo lo ves? Fíjate, Rodrigo, que en general he tenido la suerte, en su mayoría, yo diría que el 90% de los atletas que he trabajado durante 35 años, son más de 300, 400 deportistas, yo te diría que el 95, 98% siempre fueron rigurosamente disciplinados, con honrosas excepciones y muy famosas, que claramente cuando dejaron de funcionar y dejaron de subyugarse ante la regla, ante el rigor, la disciplina, se provocaron las debacles y los resultados que hasta el día de hoy hemos visto en forma mediática. Entonces, yo tengo la sensación de que cuando un cuerpo técnico tiene la capacidad de convencer y seducir a su cuerpo o plantel profesional en este caso, yo creo que es bastante más fácil. Ahora, por eso cobra vital importancia el liderazgo que tenga el técnico, el preparador físico, el staff interdisciplinario en general, porque si ellos son creíbles y sus dirigidos se subyugan por convicción a esto que se está solicitando, sin lugar a dudas que se va a facilitar la tarea. Ahora, siempre hay una oveja negra claro, pues, entonces siempre hay algún imbécil que cree que es omnipotente y que no le entran balas, que puede hacer lo que quiere, incontinencia del deseo y el desenfreno muchas veces ante lo que quieran hacer y salir de la disciplina y el autocuidado que en tiempos normales deben tener. Si el deportista cuando abraza su profesión como la tiene que abrazar cualquier persona por convicción, sin lugar a dudas se facilitan las cosas. Vuelvo a insistir, cuando interviene el ser humano y empiezan a interactuar este tablito que te dice cosas, lo compórtate mal, y este otro angelito que te dice compórtate, cumple, sé riguroso, hay que escuchar a este. Las tentaciones siempre van a estar. Sí, claro. Sí. Es complicado y yo creo que, como dice Manuel, yo creo que aquí va a tomar una importancia, porque a veces los cuerpos técnicos trabajan muy en el silencio. Generalmente las estrellas son, con excepciones de algunos entrenadores, pero las estrellas son los jugadores. Pero yo creo que en este regreso, en esta nueva, como dijo Manuel al principio, en esto que no habíamos vivido nunca, van a adquirir una gran relevancia los cuerpos técnicos. Que haya una mancomunión, que haya que sometan al jugador a un convencimiento de que esto tiene que ser riguroso, de que si ellos cometen un error van a afectar a miles de personas, a miles de familias y probablemente a la actividad entera. Yo veía toda la información que va emanando día a día y lo que los medios comunican, y veía cuánta gente ha sido detenida producto de transgredir lo que se está proponiendo, sugiriendo y ordenando por ley, y aún así transgreden esas normas. Sí. Entonces ahí tú te das cuenta de la imbecilidad muchas veces de mucha gente que no comprende, le da exactamente lo mismo, le importa 3 carajos el bienestar incluso de sus más cercanos. Entonces, aquí hay que apelar a aquello, y yo comparto contigo, Rodrigo, es decir, hoy más que nunca se van a ver los grandes liderazgos, los grandes líderes, ese líder que no es imposible, ese líder que propone, ese líder que no es castigador, ese líder que es positivo en todo orden de cosas, es ese líder que es generoso, pero tiene la capacidad de seducir, de convencer para funcionar, valga la redundancia, por convicción y no por imposición.
Y ese liderazgo tú lo enfocas dentro del camarín derechamente, tiene que asumir el rol de liderazgo total el entrenador en este caso. ¿Cómo es la mejor fórmula, la mejor manera? Porque sabemos que el jugador afuera, en la charla, antes de entrar a la cancha, tiene un líder y adentro, bueno, suma otro, que tal vez es el más importante. Mira, Rodrigo, claramente que un head coach debería ser un líder y no siempre lo son. Es una parte, son líderes formales, ¿ah? Que están ahí por el cargo que ostentan. En menor medida, dentro de este organigrama está el preparador físico, el ayudante de campo, y en el área médica está el jefe del área médica, y así un sinnúmero de personas que están inmersos en este equipo interdisciplinario. Pero dentro de los planteles existen líderes, y existen líderes que son naturales, que son los que mejor funcionan, que son impuestos, y que no siempre son líderes naturales. Entonces, cuando existe un compromiso colectivo en beneficio del objetivo común y no del objetivo individual, la situación se facilita. Fíjate que dentro de psicología existen las funciones ejecutivas. ¿Qué es lo que es una función ejecutiva? Es cuando el individuo se focaliza en la tarea y no se focaliza en la emoción. Entonces, si tú te focalizas en la tarea y no pierdes justamente esa línea recta hacia cumplir el objetivo, en este caso un objetivo común, y cumples tu rol y función en virtud de la meta, en virtud de la tarea, es mucho más fácil. Ahora, si intervienen en las funciones ejecutivas, estereotipos, producto que me conecto con la emoción, voy a desviar el foco de la tarea. Te hago un ejercicio. La tarea me dice a mí que yo debo cumplir con los protocolos para poder entrar de la mejor manera posible a una forma de prepararme y yo poder el día de mañana competir con menor factor de riesgo de lesión. Yo me focalizo en la tarea, yo cumplo. ¿Cuándo viene a deteriorarse por estas funciones ejecutivas estereotipadas o alteradas? Cuando se conecta con la emoción. Yo tengo la meta, pero hay alguien que me está pidiendo, y lo descubriste que transgredió la regla, la norma. Y yo, si me conecto con la emoción y soy súper amigo, ya quédate tranquilo, no voy a decir nada, ninguna cosa. Si te conectas con la meta, tú tendrás que ser claramente dentro de este código de camarín que me pudre muchas veces, porque se tapan cosas que no corresponde tapar, como estas, y te conectas con la meta, vas a enfrentar a esta persona, no le vas a tapar esta falta de disciplina en el cumplimiento en virtud de la meta. Te conectaste con la emoción. Entonces, es como el chiste del cura. Cuando trabajo, trabajo, y cuando tandeo, tandeo. ¿Te conectaste con la emoción o te conectaste con la tarea? Vuelvo a insistir. Cuando hay alteraciones de las funciones ejecutivas, existen serios problemas. Manuel, ¿crees que este regreso, vamos a hacer ficción un poco, que si este regreso es exitoso, digamos exitoso en el sentido de que se puedan ir pasando las fases que están estipuladas, que el fútbol de alguna forma se reinicie la competencia, ¿crees que este éxito en esta medida podría otorgar el vamos a una serie de actividades que están suspendidas? Porque finalmente estamos hablando del fútbol, pero aquí es el deporte en general el que está suspendido, el deporte de todo tipo, digamos, los estadios de colonias, el fútbol amateur, el deporte amateur, el tenis, no se están haciendo las actividades normales. ¿Tú crees que este puede ser un buen espaldarazo, digamos, para que vuelvan los otros deportes o no tiene nada que ver? Es que son dos, a ver, si bien es cierto el deporte del móvil, más allá de que uno es profesional y el otro es amateur, aquí lo primero es que tiene que funcionar el deporte federado, y estos son todos los deportes olímpicos, donde el fútbol está inmerso, si es una federación. Entonces, primero tendrá que ver la autoridad si es que estos deportistas olímpicos y todas las federaciones que tienen la autorización para el reintegro al entrenamiento, cumpliendo estos protocolos, y la fase 1, fase 2 y fase 3, veamos cómo funciona. El problema del deporte amateur es que no siempre el deportista amateur tiene la disciplina que tiene el deportista de alta competencia. Entonces, cuando la disciplina deportiva amateur, recreativa o como tú quieras llamarlo,
no existe el rigor muchas veces, ni de la planificación, ni del autocuidado, ni de los sistemas aplicados. Entonces, tienen vidas paralelas. Hago deporte, pero también sigo siendo mi vida paralela. Entonces, ¿qué parte los clubes de colonia, los clubes privados, qué parte de esta reglamentación y de esta práctica deportiva de aficionados, vaya que la hagan sistemáticamente, pero aficionados, qué parte de fuera del entrenamiento van a dejar de hacer para que no ocurra lo que podría ocurrir si alguien transgrede dentro de la vuelta al entrenamiento de los deportistas competitivos? Entonces yo no sé si la sociedad, en forma transversal, no todos, claramente, están preparados para poder vivir de una manera distinta. Claro. Yo soy reticente a llamarlo nueva normalidad, es una nueva realidad, donde lo más probable es que los seres humanos a nivel planetario vamos a tener que coexistir con un sinnúmero de pandemias. Y eso va a significar que de aquí en más, en forma permanente, con menos resguardo, menos riesgo, ojalá aparezca una vacuna, pero tal vez vamos a tener que estar todo el tiempo con, no paranoia, que se entienda bien, pero vamos a tener que mantener un distanciamiento. Porque el ser humano que no es disciplinado es sucio, es cochino, que se entienda bien lo que estoy diciendo, cochino. No mucha gente no se lava las manos después de ir a un banco, cambiar dinero o de tomar las manillas del transporte público. Hay gente que no se lava las manos. Es verdad eso, Sí. 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 Perdón, a propósito, Manolo, dentro de todos estos cambios que se establecieron, yo lo miro desde un punto bien pedestre y bien de punto del desconocimiento también, pero no sé si es tan relevante. El hecho, por ejemplo, que los entrenamientos se termine y se tengan que ir a bañar a su casa los jugadores, ¿eh? Para no compartir el tema de la ducha. ¿Lo ves como relevante? ¿Es peligroso? ¿Cómo lo ves eso? No, me parece que es relevante, me parece que es importante hacerlo. A ver, la fase 1 permite que el deportista entrene de a 4 personas, en grupos de a 4 personas y totalmente aislados a no menos de 5 metros de distancia. Por lo tanto, no hay trabajos grupales, más allá que estén 4 personas trabajando en conjunto. Y esa fase 1 tiene que ver no solo in situ dentro del campo de juego, sino que tiene que ver justamente con lo que tú estás planteando. El equipo de trabajo y soporte y apoyo entrega ropa limpia, se la llevan, la ropa que utilizaron la guardan en una bolsa sellada, la llevan al día siguiente. Y que se vayan a bañar a sus casas me parece absolutamente prudente. Me parece absolutamente prudente. Y aún más, yo agregaría que ese jugador, una vez que llegue a su casa, pase directo al baño. Cosa que evite contagiar a quien vive con él. Entonces, a ver, siempre es mejor que sobre y exagerar un poco las medidas a que falte por el factor de riesgo de contagio. Perfecto. Entonces, sí. yo me recuerdo la última semana que me tocó estar en vivo, que fue el 19 de marzo en ESPN y en otros lugares donde trabajo, había gente en algunos lugares flexibilizando esto y se reían, y algunos compañeros éramos muy rígidos. Oye, ¿te acuerdas que en ese momento había que saludarse con el codo? Sí, pues. No se usaba la mascarilla todavía. Incluso se relativizó por la autoridad de que si la mascarilla era correcto o no correcto. Entonces, cuando han habido incluso autoridades de gobierno, por ejemplo, Bolsonaro, por ejemplo, Trump, que ningunearon y cuestionaron y dijeron, no, esto es un simple resfrío. Hasta el día de hoy incluso algunos. Bueno, cuando tú tienes gente que además es autoridad de una nación y algunos que son la máxima autoridad de una nación y relativizan, desatendiendo lo que los científicos están planteando, es que estamos todos mal. ¿Qué puede quedar para alguien que tiene más precariedades, se supone, no voy a hablar del valor y la moral, pero que tiene más precariedades de preparación? Por eso insisto, educar, tener una población más educada, va a permitir que crezcas de buena manera, como sociedad, como país, etcétera, etcétera. Pero hay que educar,
para que se entienda que hay normas que hay que cumplir. Marti, porfa. Vámonos al caso, Rodrigo te planteaba un escenario, yo te planteo el otro, el negativo. ¿Qué pasa si al momento de iniciar en un control detectamos no uno, sino dos, tres, cuatro, por ejemplo, un equipo, casos con... ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que cerrar de cero? Hay un poco el protocolo de aislarlos, pero ¿qué es lo que indicaría un poco el razonamiento más lógico a tu juicio? Rodrigo, me preguntaste a mí, Sí, perdón. sí, sí. Te Ah, ya, preguntaba a ti ya. un poco sobre... Me- Se empiezan a ya. aparecer los casos, un poco... Sí, ¿Cómo no, sí, manejamos eso? lo entendí, Rodrigo. Pensé que le estabas preguntando a tu tocayo. Con Bueno, va para respecto a los dos, eso, pues, así que aquí sí, podemos intervenir todos nomás. sí, claro. Lo que yo pienso, si aparece un caso positivo, claramente es en forma inmediata aislarlo. Es la primera medida. Y lo segundo es volver a testear a todo el plantel. Y yo no sé si a priori suspender en forma absoluta lo que sería la práctica del entrenamiento, pero uno puede presuponer de cada vez que ha habido un caso positivo en cualquier actividad humana, el entorno directo para ver la trazabilidad hay que descubrirla pronto. Y esa gente, sean 2 personas en la casa, sean 3 personas que tuvieron con ese contagiado en el entrenamiento, todo el mundo aislado, cuarentena. O sea, tiene que ser, porque si no, ¿cuándo paramos? ¿Cuándo paramos? Solamente, Rodrigo, revisemos los rebrotes que han habido en Europa, Sí, en sí, la misma claro. China. Ujú, Entonces, absolutamente. claro, Manuel, complejo, dígame. eh, este tema de la pandemia a nivel mundial ha traído consigo una crisis económica Mm, que no ha dejado de lado a los clubes, incluso a los clubes más importantes en el mundo. así es. Eh, ¿Piensas que los clubes chilenos van a acudir un poquito más a sus jugadores jóvenes y es la oportunidad a lo mejor de muchos de estos jugadores jóvenes de integrarse a su equipo? A ver, yo creo que sí va a ocurrir, porque hoy día, a ver, tenemos realidades absolutamente distintas de perogrullo mencionarlo, no estamos en Europa. Incluso ciertas transferencias de algunos jugadores, por ejemplo, Lautaro Martínez, que estaban pidiendo, no sé, 110 millones de euros, no sé cuánto era. Hoy día, por la situación que existe, sería hasta casi inmoral gastarse ese dinero cuando hay gente que se está muriendo de hambre. Y se habla que las transacciones hoy día en Europa no deberían ser sobre los 50, 60 millones de euros, que ya estamos hablando de brutalidad de dinero. En Chile, la situación es muy, muy compleja. Otra cosa, hay un pequeño punto antes de seguir con lo que me consultaste, Rodrigo. Mucha gente cree, la sociedad completa, en forma transversal, que el futbolista es millonario. No, es un grupo muy reducido que tienen sueldos estratosféricos. El común y corriente tiene que hacer los mismos esfuerzos que haces tú, yo, todo el mundo, para muchas veces terminar el mes. Ahora, volviendo a lo que tú dices, aterrizando puntualmente, yo creo que va a tener que haber una reingeniería de finanzas en cada club, por todo lo que ha significado esta pandemia. Y ha destruido, obviamente, lo que son los ingresos por borderó, por todo lo que es publicidad. Y claramente, a tener restricciones con respecto a eso, y lamentable que a raíz de esto se fijen recién en las divisiones menores. Y ahí hay una crítica profunda que yo hago. La pregunta que tú me hiciste, yo creo que sí, van a tener que hacerlo. Perfecto. ¿Qué es lo que yo pienso, Rodrigo, y lo que me molesta? Que tenga que ocurrir esto para recurrir a las divisiones menores. Ahora, Sí. el problema está es que en las divisiones menores, no todos los clubes, hay mucho staff interdisciplinario bastante capacitado, pero la formación del futbolista y muchos deportistas en Chile es precaria. Es precaria por malas metodologías y malos sistemas de entrenamiento. No están siempre los mejores profesionales en las divisiones menores. Entonces, toda la expresión futbolística que vemos fin de semana en las canchas de fútbol de nuestro país, no es la mejor expresión deportiva, producto que hay carencia en el manejo de los fundamentos básicos. Entonces, entonces mira, yo creo en la resiliencia. A partir de la tragedia, a partir del dolor, a partir de algo que es lacerante, míralo como una oportunidad. Pararse no es una alternativa, pararse es una obligación. Ahora, ¿cómo te paras? ¿Cómo te paras y cómo lo enfrento? Es el momento de resarcirse y poner todo el conocimiento y los mejores profesionales para que ese futbolista en formación llegue sin carencias
cuando sean adultos, cuando pasen al profesionalismo. Sí, creo que es una alternativa. Hoy va a tener que tomar mano los clubes, muchos, a sus divisiones menores. Vamos a ver, Qué bueno. vamos a ver si eso se materializa o no, porque sabemos que a lo mejor para este caso, lógicamente también y hay que invertir, me imagino también, en todo el tema de la tecnología de acuerdo a esta nueva fase que estamos viviendo de vida, que no sé si irán a aparecer nuevas tecnologías, nuevos sistemas para evitar, digamos, que este tema reflote nuevamente. No sé si estará considerado dentro de todo, me parece que por lo próximo está solamente volver a la actividad lo antes posible, a tratar de terminar y comenzar con esto, pero no sé si el otro se habrá considerado, que me parece también que va a ser un punto bastante importante o relevante. Manolo y Rodrigo. Sí, yo te hablo de mi experiencia. Yo tuve la suerte, la fortuna, Dios me premió de trabajar con clubes que tenían toda la infraestructura. El caso de Colo-Colo, Newell's Old Boys, podría recordarme que me voy quedando corto. Pero Everton en menor medida, pero ¿para qué decir cuando llegamos con Bartichotto, Marcelo Bartichotto a la Universidad de Concepción? No teníamos vestuarios. Entrenábamos en una cancha de rugby que se dibujaron arcos de fútbol en una cancha de tierra. Tenían los jugadores que utilizar en ese campo deportivo de Bellavista, me recuerdo, los camarines de los socios, pero tenían que, una vez que se cambiaban de ropa, tenían que sacar la ropa y dejarla en el auto. Y con esas condiciones llegamos a una final de torneo. Sí. Y cuando uno podría presuponer que la Universidad de Concepción tiene todo, claro, fue creciendo en el tiempo, fue evolucionando, fue mejorando. Y hace tiempo, bueno, yo ya del 2010 que me vine y renuncié a estar en la Universidad de Concepción, me imagino que ha crecido esto y tiene mayores recursos. Ni te cuento que fue uno de los errores que cometí también a raíz de que llegué a Santiago después de no querer viajar más y fui a trabajar a Santiago Morning. O sea, entrenadas en lugares que eran precarios. Mi vestuario era un container. Entonces, volviendo a lo que tú dices, Rodrigo, cuando las cosas básicas están pasando, hay carencia de las cosas básicas, ¿estarán preparados todos los clubes de primera, para qué decirlo, de segunda división o primera B, Imagínate. para poder implementar nuevas tecnologías con nuevos recursos? Tengo mis dudas, serias dudas. Rodrigo. Yo creo que esa es la gran incógnita, ¿eh? Cuando hablamos de incertidumbres pasa por un tema de infraestructura y el tema material, el tema económico, que la realidad del fútbol sudamericano está años luz de lo que es el fútbol europeo y de las ligas que nosotros vemos que funcionan, pero en realidad vemos los partidos, vemos los jugadores, vemos los goles, pero no sabemos en realidad en la inversión que hay detrás de lograr que esto haya funcionado. Bueno, recordemos, perdón, que la segunda división está ahí en statu quo nomás, pues, ¿eh? Un poco lo que La tú segunda comentas. división está desamparada en estos momentos. Exacto, exacto. Y ellos están apelando, digamos, con equipos que han trabajado, yo diría, bastante serio como para avanzar, como Lautaro de Win, como el Vial, el mismo Conce, pero a ellos prácticamente les dijeron, deje su currículo y lo llamaremos, una cosa así. Ese es un poco el tema, ese es un poco el tema. Es súper complicado, es sumamente complejo. Es sumamente complejo cuando un futbolista de esa división, yo jugué en esa división en la década del 80. Es impresionante. Éramos dos jugadores que teníamos sueldo, el resto no tenía sueldo. Claro. Y no sé cuánto ha mejorado. Eh, ¿No? eh, ¿Ah? Y no nos metamos en el fútbol joven mejor, porque ahí sí que ya la inversión y los Bueno, recursos... por eso te planteaba yo. Entonces, vuelvo a insistir, dentro de lo que estabas planteando tú, Rodrigo, los dos, ustedes dos, eh, las carencias que tienen muchos futbolistas de la primera división, la primera A y la primera B, son significativas. Son significativas. O sea, perdón, esto puede develar algo que sigue, que ha estado oculto durante mucho tiempo, un poco como lo que ocurrió también con gran parte de la sociedad, develar carencias y realidades que para mucha gente, para mucha sociedad del fútbol, eh, eran desconocidas. Yo no sé si desconocía, Rodrigo, qué buena analogía hiciste. Era un grito a voces que el país estaba descontento. El estallido social fue en la gota que rebasa el vaso. 30 pesos.
30 pesos de alza del metro es lo que provocó el estallido social. Pero es la gota que rebasa el vaso. Y era un secreto a voces el descontento. Esta pandemia viene a desnudar más las carencias de una sociedad que incluso antojadizamente algunas autoridades hablaban de los jaguares de América, los ingleses de América, el país en vías de desarrollo. Por favor, ¿de qué estamos hablando? Lo hacemos la analogía con el fútbol. Es un secreto a voces lo que estamos hablando y analizando. Es un secreto a voces que los destinos de los dineros obtenidos, ya sea a través del canal del fútbol, a través de los sponsors, no va a poder fortalecer, no va a fortalecer la industria. No va mucha parte de ese dinero a invertir en divisiones menores para producir buenos deportistas formados de manera integral, pensando en un bien mayor, que es proteger la industria. ¿Cómo yo, a ver, si yo tengo un producto que es deficitario, que el espectáculo no es el mejor, porque los protagonistas, que no es culpa de ellos, es culpa de quienes los formaron, porque no siempre están los mejores. Entonces, cuando digo yo, la industria no procura cautelar la buena formación de quién va a ser el protagonista número uno para que la expresión deportiva y espectáculo sea la mejor, es porque no te interesa la industria. Pero las carencias o los problemas, y en esa analogía que tú hiciste, Rodrigo Vargas, con respecto al estallido social, que fue el resultado de un descontento que a viva voz se sabía, porque no era una cosa que estaba solapada, no, se sabía. Aquí es lo mismo. Claro. Finalmente la pandemia viene a hacernos presente a ratificar. Bueno, muchos factores, y el factor de la desigualdad y en varios ámbitos, ojo, porque nosotros estamos hablando del fútbol, pero el tema de la educación nos ha manifestado grandes problemas, o sea, nos ha hecho la educación aún más desigual, porque como la educación ahora es online, mucha gente no tiene computador, acceso a un buen internet, y se han hecho más distantes las brechas. Entonces, esto nos ha ido, como tú dices, Manuel y Rodrigo, nos ha ido desnudando aún más en el tema de la desigualdad, además. Sí. Cachetazo tras cachetazo estamos recibiendo con este pequeño virus, que, bueno, pequeño en porte, pero grande en desastre que ha causado, pero ha develado una serie de otras cosas que indudablemente, y quizás cuántas más va a develar, por cierto, y que no sé si estaremos preparados para eso. Pero bueno, yo creo que casi terminando ya y agradeciendo a ambos la participación, llevamos medio tiempo ya conversando, estamos a punto de que levantar la paleta, porque ya pasamos los 45 minutos de conversación. Un poco una última reflexión tuya, Manolo, también Rodrigo, para esto que va a venir. Lo último que yo te quiero plantear, ¿sientes que, bueno, se cumplió, se abordaron todas las áreas que debían abordarse para esta vuelta, o a tu juicio quedó un eslabón un poco poco sin enganchar? Yo creo, Rodrigo, que, vuelvo a insistir, esta comisión de retorno está compuesta por grandes profesionales bien elegidos, expertos en ciencia y medicina y en fisiología del esfuerzo físico. Y también hay un área psicológica también, ¿eh? Sin duda. Así que... Yo creo que todos estos profesionales, primero, están bien elegidos, son altamente capacitados. He tenido la fortuna en 35 años de trabajar con muchos de ellos. Los conozco al revés y al derecho. Yo creo que ellos no han dejado ningún cabo sin atar. El problema está, yo creo, ahora cómo se pone en práctica. Y es lo que hablamos casi al inicio de esta conversación. Que cuando los hombres intervienen, tenemos la fortuna de que sean rigurosos en aplicarlo. Lo que se escribió con la mano no se borre con el codo, o no. Yo creo que ahí está el elemento diferenciador de que se logre o no se logre. Ahora, vuelvo a insistir, y tú lo estabas planteando, nosotros, los que estamos preparados bajo el seno científico, tenemos bases de conocimiento que nos permite proyectar, imaginar, incluso con mucha precisión, cuantitativamente incluso, lo que puede ocurrir en tal y cual área. Se puede hacer. Vuelvo a insistir, hay variables que no dependen de esta comisión, no dependen del staff técnico,
hay variables que van a depender de quienes van a recibir esta normativa y que en definitiva son los actores fundamentales para poder llevar a cabo de la mejor manera este reintegro. Si ellos fallan, usted, señor deportista, usted, señor futbolista o deportista en general, deportista olímpico, en cualquier disciplina, la que quiera, si usted transgrede esto que personas altamente capacitadas han escrito para poder con menor riesgo volver a la actividad, estamos fritos. De nada sirve. Tocayo, Rodrigo. Mira, sí, me gustaría hacerle las últimas breves preguntas a Manuel, que siempre nosotros terminamos con algún pimponeo, alguna cosa en los invitados que tenemos en el programa, a lo mejor saliéndonos un poquito del tema puntual, pero por ejemplo las dos primeras son solamente que me respondas bueno o malo solamente. El futuro de Colo-Colo. ¿Por qué tan absolutista la respuesta? Bro? Va a ser buena la respuesta. Pero es que es verdad, pues, si estáis como los programas de televisión, los concursos. No me hay margen para... Lo que pasa, Manuel, lo que pasa es que si no Rodrigo me reta porque siempre me extiendo mucho y el programa se hace muy largo, por eso. No, Rodrigo me ha retado todavía porque me extiendo mucho. Bueno y malo, pues. Va a depender de los seres humanos que están ahí para aplicar las cosas. En estos momentos, malo. Ya. ¿Y el de la selección? Espérate. Los jugadores de Colo-Colo son los más damnificados junto con todos desde el ámbito netamente pandémico, pero ellos tienen la agravante que no han podido entrenar ni siquiera por teletrabajo porque tienen un problema legal entre los dirigentes y ellos, por lo tanto hay un problema no menor ahí. ¿El de la selección, Manuel? Complejo. Tú me dijiste bueno o malo, no voy a decir bueno o malo, complejo, va a seguir siendo complejo. Porque oye, y el mejor deportista, la última, el mejor deportista de la historia de Chile. Para mí, Nicolás Massú, por lejos, por paliza. Por un sinnúmero de elementos. Tu respuesta, Manuel. Es que por un sinnúmero de elementos. Yo tuve la suerte de trabajar 7 años prácticamente con Nicolás. Y hay algo que te lo voy a graficar en esta frase que tenía Lou Holtz, que me encanta y la acuñé casi como forma personal. Tu talento determina qué puedes hacer. Tu motivación, que tanto puedes hacer, pero tu actitud, que también la puedes hacer. Han habido jugadores más talentosos que Nicolás Massú en diferentes disciplinas para que decían el tenis. Sin embargo, no han tenido ni la pasión, ni la entrega, ni la resiliencia que ha tenido Nicolás Massú. Entonces, Nicolás Massú, top 10, ya estar dentro de los 20, 30 primeros es muy difícil a nivel mundial. Ser top 10 es una tarea titánica. Pero además, yo creo que nosotros que estamos conversando ahora nos vamos a ver muertos y no vamos a volver a ver un medallero olímpico como lo que ha hecho Nicolás Massú. Entonces, él con un talento, nadie sin talento llega a ser lo que él fue. Pero él con su talento, pero fundamentalmente con la actitud, con ese apetito voraz de perseguir la meta, sin hacer trampa, lo hizo todo. Por paliza, que con todo el respeto que me merece Diego Arizaga, que me merecen los hermanos González de Navegación a Vela, Felipe Miranda, el pibe en esquí náutico, lo que me merece muchos deportistas, los futbolistas destacados que hemos tenido, lo que está haciendo Arturo Vidal. Pero el deportista, el mejor deportista de la historia, no solo es rendimiento, sino qué es lo que proyecta, cómo te comportas, cuáles son los valores y principios que tú aplicas. La esencia. La esencia fundamental del olimpismo. Ser integral. Ser integral. Más allá de que, vuelvo a insistir, en el deporte olímpico hemos visto demasiadas trampas. Claro, porque hay hombres que salen del redil, pues son hombres que son tramposos. Lo va a ver siempre. Entonces, vuelvo a insistir ante la pregunta, perdona que me haya extendido, Rodrigo. No, por favor, dale. No podía no decir lo que estoy fundamentando con respecto a por qué Nicolás Massú. Sin lugar a dudas, Nicolás Massú, para mí. Fantástico. Bueno, yo quiero agradecer a ti, Manolo, a ti, Rodrigo, también la conversación que hemos tenido hoy. Ha sido muy gratificante, por lo menos para mí, ojalá que también para la gente que nos está observando, que nos está viendo, y que, reitero, en el fondo esto es aprender, es aportar más a la mesa, poner conocimiento y dar una mirada también diversa de lo que está ocurriendo actualmente con el tema de la vuelta al fútbol, que esperamos sea de la mejor manera posible. Ojalá, como dice Manuel,
que se respete todo lo que estos grandes profesionales han trabajado de manera muy seria. Hace mucho tiempo que no veía trabajar de manera tan seria al fútbol como lo han hecho estos especialistas para la vuelta al fútbol, así que ojalá se cumpla. Manolo, mucha suerte en lo que estás ahí en las comunicaciones, por supuesto. Ahí te estamos viendo ahí en ESPN también y en Red Goal, así que suerte. Rodrigo, también gracias y bienvenido al reintegro después de tu etapa covídica, así que te vemos que estás más repuestito, así que para, Sí. los próximos programas también. Saludos y Muchas un gracias abrazo a ambos. ustedes, muchas gracias a todos. Gracias, Rodrigo. Un saludo a los dos también. Vale, vale. Y a todos ustedes que están muy bien y nos conectamos en una próxima oportunidad. Pues que les vaya muy bien. Chau, chau. Un abrazo.